Imagina lo imposible. Una mera suposición tomando forma, en la inmediatez de la racionalidad. Si cada sujeto esconde algo divino en su humanidad explícita, ¿podemos ascender a un plano superior? Suponer que un humano pueda ascender a lo divino sería profundamente fascinante, al mismo tiempo que aterrador. Esta concepción revela nuestro deseo constante de trascendencia, pero también trae consigo las sombras del sacrificio, la corrupción y la pérdida de equilibrio. Entonces, si es posible, les pregunto, ¿qué sucede cuando el hombre se convierte en Dios? ¿Y qué necesita dejar atrás? Saludos a todos. Si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Para llegar a este nivel, normalmente se proponen decisiones imposibles, jornadas meticulosamente planeadas para nuestra deserción. Imagina que has podado todas las imposibilidades, ascendiendo a un plano semidivino. Ese sería el ideal, pero naturalmente muchos lo considerarían impracticable. El hombre nunca ha estado interesado en abdicar de sus privilegios terrenales, y solo al final de su existencia comienza a reflexionar con más calma sobre su camino. Pero ascender a lo divino no debe ser algo que hagamos en la comodidad de los últimos días, en momentos más tranquilos, cuando nuestra caminata está saturada. El primer paso no está en el más allá, sino en la vida que se lleva a cabo en la tierra y en las trampas que se superan mientras somos meros mortales. El cuerpo puede no reflejar la belleza y grandeza del alma, pero es Él quien nos habilita al mayor de los planes divinos, el retorno a la unidad de todas las cosas. Imagina, sin embargo, que para adecuarse a los designios del universo y de Dios mismo, una persona debe volverse extraordinaria en vida, pero aún tienes sueños, muchos de ellos grandiosos. Abres espacio para algo que muchos reconocerán, pero negaron nutrir, el egocentrismo. Lo que es irónico si consideramos que muchos extinguieron cualquier rasgo de personalidad para abandonar su propia humanidad en un movimiento de encuentro con lo divino. ¿Está el hombre, de esta manera, preparado para grandes actos, sobre todo aquellos que lo desfiguran como ser dotado de razón y emociones? Tal vez no, porque la ascensión divina es una ganancia y también una pérdida. Al renunciar a lo que nos hace humanos, la empatía, sus conexiones emocionales e incluso su capacidad de amar, no queda mucho. Tu transformación reflejará un arquetipo común en mitos. El héroe que supera los límites humanos, pero se convierte en una figura trágica, aislada de todo lo que un día lo definía, convirtiéndose simultáneamente en el creador de un nuevo destino y un esclavo de las fuerzas superiores que manipulan su camino. Cuando pienso en la antigüedad, ya que mencioné arquetipos, no puedo olvidar la mitología griega. Hércules, el héroe imbatible, es un ejemplo del peso que el hombre carga cuando decide jugar a ser Dios. Hera, envidia del amor que Zeus tenía por él, lo lanza a un maremoto de locura. En su locura, Hércules asesina a su esposa e hijos. Una perversión y una rebelión de la moralidad que lo lleva directamente a la condenación. ¿Su pena? Realizar los 12 trabajos como forma de redención. Lo curioso en este mito es, nuevamente, el impacto de la ironía. Hércules, cuya fuerza sobrehumana se destacaba, que debería ser su mayor don, se convierte también en su maldición. Mientras muchos de ustedes optaron por el desequilibrio como una ofrenda a lo que tenemos de más divino dentro de nosotros, Hércules es víctima de las circunstancias. Esta distinción entre elección y destino es lo que determina su rumbo y tal vez el éxito de su emprendimiento. En muchos mitos y narrativas clásicas, sobre todo en aquellas que remodelaron el pensamiento moderno, el desequilibrio surge como una consecuencia de decisiones conscientes, pero también puede ser impuesto por circunstancias externas o por la propia intervención divina. Pero, ¿y cuando el desequilibrio nace dentro de nosotros mismos? Carl Jung, el renombrado psicoanalista que siempre resurge aquí en el canal, argumenta que la sombra, la parte oculta y reprimida de nuestra psique, es una fuerza que necesita ser integrada, no ignorada. Negar la sombra es perder el equilibrio interno, y esto se aplica tanto a los humanos como a los dioses que creamos. Cuando analizamos su concepto clásico de arquetipos, sin las alteraciones más actuales, Jung postula que el poder, por sí solo, es una fuerza neutra, pero se vuelve destructivo cuando no está en armonía con la totalidad del ser.
Lo que, si no lo han notado, se conecta directamente al esoterismo y los engendrados filosóficos que sustentan el ocultismo. En una orden como aurora dorada, el camino hacia lo divino pasa obligatoriamente por un conflicto para que sea posible integrar el lado oscuro del alma. El mago, así como el aspirante a Dios, debe abandonar la visión maniquea del bien y del mal y abrazar la totalidad de la experiencia humana. Un proceso que, muchas veces, resulta en dolor, arrepentimiento y transformación. Es imposible decir cuál será el resultado del camino recorrido, pero siempre llevará a uno de esos lugares. Lo que tal vez cambie, en la mayoría de los casos, es el conjunto social en el que estamos insertos, que dictará formas de interpretar el resultado. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el hinduismo, no se puede olvidar a Shiva, el destructor. Mientras Shiva es visto como un dios benevolente, su danza cósmica, el Tandava, destruyó universos enteros, preparando el camino para la renovación. Es lógico imaginar que para los dioses el proceso de destrucción sea tan poético como una danza, lo que demuestra simbólicamente que todas las penas y victorias de la vida son solo consecuencias de la ciclicidad del mundo. Cuando la música se detiene, las cosas se desmoronan. Solo existe la calma, en la anticipación al caos. El mundo dualista de los dioses es como una música, sin gran afinación y ritmo. Cada nota de esta forma simboliza la totalidad del coro. Los hombres, aquí, solo obedecen. Hablaremos de rebelión más adelante, pero en este momento, mientras hablamos de Shiva, percibe cuán íntimos somos y al mismo tiempo obedientes. Y hasta cierto punto, esto no sucede por una falta de lógica. Esta destrucción no es simplemente un acto de locura, sino una manifestación del equilibrio universal. Para los mortales que habitan estos mundos destruidos, la acción divina puede parecer tiránica, aterradoramente maligna y condenable. Pero cuando los dioses tocan, la humanidad innegablemente danza. Esta paradoja, la destrucción como un camino hacia la creación, está conectada directamente a la idea de desequilibrio divino. Podemos destruir lo que somos para crear una versión de nosotros mismos, una más perfecta, más bella y más divina. Hércules destruye a su familia para encontrar redención y Shiva destruye el universo para renovarlo. ¿Sería este el precio de la transformación? Curioso, ¿no? Imaginar que somos sujetos de las manipulaciones y, de esta forma, para equilibrarnos, necesitamos abandonar todas las trampas y modificar quiénes somos. El tiempo dirá, como un reloj que se extiende durante siglos, si el precio es alto, si flota o si permanece estable. Hombres, innumerables de ellos, se han perdido tratando de encontrar cualquier rasgo de divinidad dentro de sí. Muchos lograron convencer a tantos otros de que Dios los acompañaba, mientras que muy pocos convencieron a multitudes de que eran lo más cercano a un Dios realmente de carne y hueso, que conocerían en sus vidas. Pero en términos filosóficos, podemos observar cómo estas aflicciones, del hombre que necesita perder todo para volverse grandioso, solo reflejan la lucha humana por significado. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió que el hombre es algo que debe ser superado, un estado de transición entre el animal y el superhombre. Pero lo que Nietzsche también advirtió fue el tamaño del abismo que aguarda a aquellos que miran más allá de los límites humanos. Cuando miras al abismo, el abismo te mira de vuelta. Ascender a lo divino es, justamente por las ganancias espirituales, un viaje a través de las tinieblas internas, tanto como externas. Para los viajeros que decidan andar por este camino, el sacrificio es inevitable. En la Cábala, la búsqueda de la divinidad está representada por la escalada del árbol de la vida, donde cada sefirá representa un aspecto de lo divino que debe ser superado, integrado y, ¿por qué no?, admirado. Pero alcanzar Kether, el ápice, requiere abandonar el ego y todo lo que nos conecta al mundo físico. Lo que puede ser considerado un error para muchos, para lo divino es exactamente el valor que debe ser pagado por un porcentaje de su dominio. Principalmente para aquellos que anhelan tanto el equilibrio de todos los polos, al fin y al cabo el sujeto siempre emerge en busca de integración. Entonces, ¿qué realmente es el desequilibrio? ¿Es siempre destructivo o puede ser una fuerza creativa? Vamos a andar un poco más entre los mitos. Vean bien. Las narrativas y las tradiciones que exploramos hasta ahora sugieren que el desequilibrio es un punto de ruptura, pero también un portal a algo mayor. Sea en la tragedia del hombre que abandona su humanidad, en la penitencia de Hércules o en la danza cósmica de Shiva.
Todos estos ejemplos enseñan lo mismo, utilizando una variedad lingüística que solo refuerza el impacto del mensaje. Lo divino exige coraje, fe y disposición para confrontar nuestras propias sombras, y a veces perder partes de nosotros mismos en el proceso. ¿Y eso no sería grandioso si no tuviera un impacto profundo sobre nuestras emociones? ¿Lo divino extingue todos los dolores o los converge? La relación entre sufrimiento y divinidad es uno de los temas más recurrentes en nuestra historia. Desde los primeros mitos hasta las narrativas modernas más complejas, el dolor es normalmente visto como un fragmento que revela lo divino, un camino tortuoso que conecta lo humano con lo trascendente. Pero ¿por qué el sufrimiento, que debería ser evitado, se ha convertido en venerado en tantas culturas? ¿Sería el sufrimiento un camino necesario para la purificación o solo un medio de expiación? Iglesias fueron montadas y se convirtieron en pilares de la fe universal, explorando el dolor como conductor hacia lo divino, pero siempre con los límites establecidos. Lo que sentimos nos acerca, pero nunca nos eleva al nivel divino. Estas instituciones, obviamente, no tendrían interés en la integración. Como actuaron, y continúan actuando, como intermediadores de la fe, no era rentable explorar la capacidad individual que cada sujeto posee de explorar la excelencia divina. Un poco de contexto e historia puede ayudarnos aquí. Durante la peste negra, en la Europa medieval, un grupo de fieles conocidos como los flagelantes se convirtió, al menos localmente, en un símbolo de este culto al dolor. Creían que al autoflagelarse en procesiones públicas, podían apaciguar la ira divina que había desatado la peste. Los látigos que usaban estaban impregnados de pequeñas cuchillas, y sus oraciones se mezclaban con la sangre que corría por las calles. Para ellos, el dolor no era un fin en sí mismo, sino un medio de redención. Pero sangrar para apaciguar la ira divina no es un área solo del cristianismo medieval. El sufrimiento físico siempre ha sido, y siempre será visto, como un camino hacia la iluminación. Volviendo al hinduismo, donde prácticas como el ascetismo extremo desafían los límites del cuerpo y la mente. Allí, quienes se aventuran entre las prácticas creen que lo hacen en busca de trascender el mundo material. Los sadhus, monjes errantes de la India, son otro ejemplo. Se someten a ayunos prolongados, aislamiento riguroso e incluso posturas corporales dolorosas como forma de acercarse a los dioses. Cuantas más lágrimas derraman, más cerca del divino, pero, nuevamente, siempre cerca, pero nunca equilibrados. Mientras muchos utilizan el sufrimiento como un medio para conectarse con lo divino, otros lo utilizan como una manera de desafiar el caos. En Blasphemous, un juego inspirado en la iconografía católica, el protagonista, conocido como el penitente, lleva una corona de espinas y una espada que simboliza su devoción al sufrimiento como redención, caracterizando así el Calvario. Sus batallas son un reflejo de su lucha interna, de su búsqueda de significado en un mundo marcado por el dolor y el pecado. La iconografía y los escenarios opresivos refuerzan la idea de que el dolor puede ser tanto una carga como un arma. Pero, ¿qué significa esto en términos humanos cuando los juegos son solo pasatiempos? Para muchos, el sufrimiento es visto como un castigo, pero para otros es una elección consciente. En la psique colectiva, el sufrimiento lleva un significado dualista. Purifica, pero también pone a prueba los límites del espíritu. Un poco más de historia. Durante el Renacimiento, cuando el humanismo comenzó a desafiar las ideas etnocéntricas de la Edad Media, el sufrimiento fue reinterpretado como una carga que podría ser superada por la razón y la ciencia. Pero había dureza en las prácticas religiosas populares, y no desaparecieron completamente. En la España del siglo XVI, durante la Inquisición, la autoflagelación aún era vista como una forma de penitencia, y las procesiones religiosas continuaban demostrando la fuerza del sufrimiento como un elemento de control social y espiritual. Este culto al sufrimiento también está presente en la mitología. En la tradición nórdica, Odín, el padre de los dioses, sacrifica un ojo y se cuelga en el árbol del mundo Yggdrasil durante 9 días y 9 noches. Lo hace para obtener el conocimiento de las runas, símbolos mágicos que representan el poder cósmico. El sufrimiento de Odín es espiritual, un sacrificio de sí mismo para trascender su propia naturaleza divina. En la filosofía cristiana, el sufrimiento de Cristo en la cruz se convirtió en el ejemplo supremo de dolor redentor.
La idea de que alguien podría soportar el peso de los pecados del mundo a través de un acto de sufrimiento extremo moldeó la teología, además de impactar directamente el arte, la literatura y la cultura occidental durante siglos. La sangre que escurría de sus heridas no era vista como una señal de dolor, sino como una prueba de su amor divino por la humanidad corrupta. Pero como era de esperar, la veneración del sufrimiento plantea cuestiones difíciles, y algunas de ellas son cuestiones morales, filosóficas y lógicas. ¿Es realmente necesario el sufrimiento para el encuentro con lo divino o es una construcción cultural? El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, pasó su vida entera trabajando en una constelación de teorías que siempre explicaba el sufrimiento como una fuente de significado, pero solo cuando era inevitable. Creía profundamente que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado. Incluso sin dolor, o con él, lo divino solo emerge cuando descubrimos cuál es el sentido del dolor. Cuando sentimos algo, ¿qué lecciones se extraen? Cuando la piel es herida, ¿cómo explica mi alma ese dolor? Esto nos lleva a considerar las motivaciones de aquellos que eligen el sufrimiento como forma de devoción. El sufismo, una corriente mística del Islam, la danza de los derviches, es una forma de trascendencia que combina dolor físico y éxtasis espiritual. El movimiento continuo, que puede causar agotamiento, es una metáfora para la búsqueda de lo divino, un abandono del ego y una entrega total al universo. Dios cobra un precio, y la humanidad siempre pagará lo que sea necesario para trascender. Pero hay quienes ven en el sufrimiento no un camino hacia lo divino, sino una forma de desafiar el destino. ¿Pero qué une todas estas historias? Quizás sea la idea de que el sufrimiento, cuando es abrazado, deja de ser una carga y se convierte en un puente, un medio de conexión, una herramienta de transformación. Para algunos, es una prueba, para otros, una purificación. En todos los casos, revela algo importante sobre la condición humana: la capacidad de encontrar significado incluso en las circunstancias más sombrías. Pero ya que estamos hablando de lo más sombrío, del camino del cual muchos no regresan, ¿qué sería, dentro de este contexto, la locura? ¿Y si la locura no fuera solo un síntoma humano, sino una conexión con lo divino? Muchas veces, lo que llamamos alucinación, obsesión o pérdida de contacto con la realidad es reinterpretado en varias culturas como un vislumbre de algo más allá, como si algo estuviera postrándose ante nosotros, impidiendo nuestra visión sobre las limitaciones de la mente. Porque la locura puede llevarnos a lo sagrado, pero también puede ser solo un reflejo de nuestra propia fragilidad. Muchos pacientes, sobre todo de Jung, se decían atormentados por voces y visiones que los guiaban, y a veces los engañaban, en su camino para rescatar su propia cordura. Lo que descubrimos al analizar estos casos, y los casos de diversos individuos por el mundo, es que la religión acaba enfermando, y esto es simplemente incuestionable. Pero muchas personas cuyos diagnósticos son de trastornos irreversibles están en realidad lidiando con una jornada profundamente espiritual. Cuando el sujeto enfermo, o incluso saludable, comienza a cuestionar qué es real, también explora cómo el sufrimiento y la locura pueden abrir caminos hacia un mundo invisible a los ojos comunes. Esta idea no es nueva, pero ha sido poco debatida. Durante diversos momentos de la antigüedad, la locura era frecuentemente asociada con lo divino. Los chamanes de las tribus indígenas, por ejemplo, a menudo entraban en estados alterados de conciencia a través de rituales que involucraban el uso de plantas psicodélicas, aislamiento o danzas prolongadas. Estos estados, que para un observador externo podrían confundirse con locura, eran una forma de comunicación divina encontrada por las comunidades tribales. Era un canal directo con el mundo espiritual. En la mitología griega, Casandra, la hija de Príamo, rey de Troya, fue maldecida por Apolo para prever el futuro, y siempre acierta en sus predicciones. Pero recuerda que estamos hablando de una maldición. Su pena era acertar, pero nunca ser tomada en serio. Todo lo que decía, por más que se concretara, nunca era considerado. Sus visiones, que deberían ser un don divino, se convirtieron en su maldición. Reflexiona ahora. Casandra, cuya credibilidad era ínfima, ¿podría andar por las calles desafiando la cordura sin ser considerada loca? Esta ambigüedad ilustra cómo la línea entre la inspiración divina y la locura es tenue. La relación entre locura y divinidad aún sería explorada con más profundidad en la psicología, sobre todo
con las observaciones y contribuciones de Carl Jung. Como describió el inconsciente como un territorio vasto y peligroso, donde la mente puede encontrar tanto destrucción como iluminación, comenzó a argumentar que los símbolos arquetípicos que surgen y resurgen durante episodios de psicosis o sueños intensos tienen orígenes espirituales o mitológicos. Decía, para quien quisiera escuchar, que la locura podría ser fértil, un ambiente que produciría una gran contribución para la comprensión del intelecto humano. Pero como científico de la psique, advertía que este era un ambiente que podría ser igualmente infértil. Mientras las personas se distanciaban, grandes hombres como Jung se cuestionaban, ¿y si estas visiones no fueran solo frutos de una mente perturbada? En su famoso libro, Las puertas de la percepción, Aldous Huxley describe cómo el uso de sustancias psicodélicas lo llevó a percibir la realidad de una manera completamente diferente. Sugería que el cerebro funciona como una especie de filtro, limitando nuestra percepción para protegernos de la inmensidad del universo. Sustancias psicodélicas, prácticas de meditación extrema, y quién sabe, incluso la locura, podrían, según Huxley, abrir estas puertas, revelando una realidad mucho mayor. Sin embargo, estas revelaciones a menudo vienen a un costo. ¿La pérdida de contacto con la realidad puede ser un precio demasiado alto a pagar? El sujeto comprendería vívidamente los nuevos significados cuando la razón está comprometida. Esa tal vez sea, de hecho, una moneda más coherente con el verdadero peso y profundidad que se espera de alguien que ha superado lo mundano. Pero fuera del campo especulativo, en la vida real, muchas figuras religiosas y espirituales han sido marcadas por experiencias que podrían interpretarse como locura. Santa Teresa de Ávila, una de las mayores místicas de la Iglesia Católica, relataba visiones de ángeles y momentos de profunda conexión espiritual que la transportaban a una realidad superior. Sus contemporáneos a menudo cuestionaban si estaba poseída por Dios o por el demonio. Irónicamente, sus relatos, aunque venerados hoy, fueron vistos con desconfianza en la época. Esto me recuerda a otro buen ejemplo extraído de la tradición islámica. Rumi, el poeta sufí, entraba en estados de éxtasis durante sus composiciones. Veía la poesía como una forma de tocar lo divino, de trascender el mundo físico. Sin embargo, este éxtasis también lo alejaba de la realidad cotidiana. Cuanto más evolucionado artísticamente, pero distante del hombre, más cercano a Dios. Lo que nos lleva a creer, por un segundo, que la creatividad es una manera, así como la locura, de abandonar provisionalmente el mundo físico. En la tradición chamánica, la iniciación involucra un llamado, que viene en forma de una enfermedad o un episodio de crisis mental. Estos largos periodos de sufrimiento no revelan ninguna debilidad adyacente. Es una señal deseada de que la persona ha sido elegida por los espíritus. Lo que la sociedad moderna podría diagnosticar como esquizofrenia, las tribus a menudo interpretan como una conexión especial con el mundo espiritual. Sería lo mismo que decir que, para encontrar a Dios, necesitamos diluir los innumerables egos que nos caracterizan. El retorno, durante la reintegración terrenal, la mente podría desfragmentarse de modo que no fuera posible una integración al estado originario. Este enfoque, sin embargo, es profundamente contextual. En culturas donde la locura está integrada a la espiritualidad, los individuos tienen un papel y un propósito. Ya en sociedades modernas, donde la racionalidad es valorada por encima de todo, la locura es normalmente marginada. Esto sucede porque nuestro mundo ha perdido algo al desvincular la locura de lo divino. Lo que consideramos saludable en realidad es una aprehensión de nuestra razón, un fragmento de quiénes somos, de quienes escuchamos y de nuestras metas. Esto puede ser alterado por geografía y cultura. Pero como seres espirituales no estamos limitados de esta forma. Lo que para uno puede ser delirio, para otro es revelación. Tal vez la verdadera cuestión no sea si estas experiencias son reales, sino qué significan para aquellos que las viven. Pero, ¿quién realmente busca entender lo que estos individuos piensan? ¿Y si la locura no fuera un síntoma a ser curado, sino una ventana hacia lo infinito? ¿Cuál es el límite entre el poder de crear y el de destruir? El paradoja del creador, aquel que da origen a algo, pero también carga con el poder de destruirlo, es una de las cuestiones más fascinantes e inquietantes de la mitología y la filosofía. ¿Qué sucede cuando el poder creador, que debería ser una fuerza de protección y construcción, se convierte en la fuente de destrucción? ¿Sería este el ciclo natural de todas las cosas?
En la mitología griega encontramos una narrativa que ejemplifica esta ambigüedad en el propio Zeus. El padre de los dioses es conocido tanto por sus creaciones como por sus actos de destrucción. No es un dios canónico de los cristianos, que subdividido en dos momentos bíblicos posee solo una variación temporal. Cuando volvemos a Zeus vemos un ser despiadado, intolerante y al mismo tiempo benevolente y justo. En una de sus historias más sombrías, castiga a Prometeo, el titán que trajo el fuego a los hombres, encadenándolo a una roca donde un águila devora su hígado diariamente. El fuego, que es una de las fuerzas más esenciales para la humanidad, es un regalo tanto como un riesgo. Zeus, el creador del mundo ordenado, que lo remodeló ante el caos, que instruyó a los titanes para que crearan al hombre, no permitió que ellos dominasen un mundo a través del fuego. Esta dualidad, curiosamente, está irrigada durante toda la mitología nórdica. Odín y los dioses de Asgard, en su búsqueda incesante de sabiduría y poder, inician ciclos de creación y destrucción que culminan en el Ragnarok, el fin de los tiempos. Durante este viento apocalíptico, los propios dioses perecen junto con el mundo que ayudaron a moldear. Pero el Ragnarok también es un preludio para la renovación, con un nuevo mundo emergiendo de las cenizas. Aquí vemos claramente cómo el poder destructivo del Creador no es solo un fin, sino también un nuevo comienzo. Retomando brevemente lo que hablé sobre la locura podría ser solo un camino hacia la verdadera cordura, cuando las verdades universales dejan de ser solo suposiciones. En las historias modernas, esta idea es explorada de maneras distintas, pero nunca abandonando el rigor filosófico propuesto por la antigüedad y los mitos. En Rain World, el personaje Five Pebbles es una inteligencia artificial creada para resolver problemas científicos complejos. Pero todo obviamente sale mal y en la búsqueda de alcanzar un objetivo casi divino, trascender la mortalidad, acaba destruyendo su propio mundo. El poder de Five Pebbles es innegablemente una bendición, pero también una maldición. Demuestra que el Creador es soberano y justo, pero que, al intentar superar los límites impuestos por él, podemos convertirnos en su mayor enemigo. En la filosofía más clásica, el concepto de un creador destructivo nunca fue tan proliferado como en la Edad Media. El verdadero creador debe estar dispuesto a destruir las estructuras antiguas para que algo nuevo pueda surgir. Esta idea sugiere que el acto de creación es inseparable del acto de destrucción, un equilibrio inevitable entre las fuerzas opuestas. Para los cristianos, esta destrucción era de la vida pregresa del sujeto, creando una nueva era de adoración y de nuevo pacto divino. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, mortales? Como criaturas que a menudo terminan creando, incluso si inevitablemente, ya sea como artistas, padres o líderes, nos enfrentamos a la misma responsabilidad. Lo que creamos puede tener consecuencias que van más allá de nuestra intención inicial. Y, a veces, la destrucción es un subproducto inevitable de nuestras acciones. Esta dinámica, y no sé exactamente si ustedes son padres, puede ser vista en la relación familiar. Será explorada tanto en mitologías como en narrativas poéticas. De hecho, no existe una gran tragedia sin la separación de lo pretendido de lo pretendido. En el clásico literario y cinematográfico que introduce al personaje Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein crea vida al montar un cuerpo con partes de cadáveres y reanimarlo. Pero desafortunadamente abandona su creación, horrorizado por lo que hizo. El monstruo, rechazado y solo, se convierte en una fuerza de destrucción, buscando venganza contra su creador, Frankenstein. Y apuesto a que ustedes no se dieron cuenta de esto antes. No es solo sobre la tragedia de la paternidad o sobre los límites éticos de la medicina. Es sobre el poder que ejercemos sobre lo que creamos y la responsabilidad que tenemos como creadores. Para el cristianismo, Dios es retratado como un creador amoroso, pero también como el responsable de eventos catastróficos, como el diluvio. Durante la exploración del relato bíblico, Dios destruye el mundo en un acto de purificación, salvando solo a Noé, su familia y los animales en el arca. La destrucción aquí se presenta como necesaria para restaurar el orden divino. Quizás, pero solo quizás, la saturación de la humanidad se convierta en un desafío insuperable, incluso para Dios. Es como si la humanidad llegara a un punto de agotamiento, del cual es imposible escapar. Dios, invariablemente, no podría más salvarnos, demostrando una fragilidad en el Creador, revelando un cierto control de los hombres sobre las divinidades. Pero nada de esto responde exactamente a lo que lleva a un creador a destruir su creación.
A menudo es el deseo de corregir lo que ha sido corrompido, pero en otras narrativas es el propio creador quien se convierte en corrupto. Para los hindúes, Brahma, el dios creador, es ofuscado por Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Esto ocurre porque Brahma, al crear, puede inadvertidamente generar caos y desequilibrio, exigiendo que los otros dioses intervengan para restaurar la armonía. La idea de que el creador también es destructor nos fuerza a confrontar una verdad incómoda. Todo lo que es creado está sujeto a cambio, y todo cambio implica algún grado de destrucción. Sea en mitos antiguos, historias modernas o en nuestras propias vidas, nos enfrentamos a la fragilidad de nuestras creaciones. ¿Quién seríamos, sin embargo, si no fuéramos quienes somos? Porque el Creador nos conoce íntimamente. Entonces, la decisión de destruirnos debe significar algo revelador sobre quiénes somos. Un extracto que no nos pertenece, un conocimiento que está más allá de nuestra capacidad, a medida que ansiamos la trascendencia. Pero, ¿es esta fragilidad un defecto o una cualidad esencial? Tal vez sea precisamente la impermanencia lo que da valor a las cosas que creamos. Así como los dioses que construyen y destruyen, nosotros también estamos atrapados en este ciclo eterno de creación y renovación. Durante nuestra existencia, que es realmente corta, iremos creando y destruyendo todo el tiempo, lo que nos acerca a Dios. Estas creaciones serán momentáneas y la destrucción a veces no será notada. Muchos dirán incluso que destruimos todo lo que creamos, precisamente por el inmediatismo de nuestra existencia. Nada permanece igual, y nuestros proyectos están generalmente condenados a la deserción y al olvido. Lo que revela, al final, que todo lo que se levanta regresa al polvo. En muchas obras de ficción y filosofía encontramos una idea que siempre me ha llamado la atención. Los autores son los verdaderos dioses insanos de sus mundos. Construyen universos, crean vidas, y muchas veces las destruyen sin remordimiento. Todo para servir a un propósito mayor, la narrativa. Pero si le preguntas a alguien que trabaja en la industria cinematográfica o en el mercado literario, te respondería que el propósito mayor es la rentabilidad deseada. Es decir, los dioses modernos terminan sometiéndose a lo mundano, y las células de transacciones financieras terminan moldeando nuestros pasos. ¿Sería el autor el creador definitivo que sucumbe a lo mundano o simplemente un instrumento de un propósito aún mayor? Para responder a esto, es necesario pensar en el siguiente esquema. El creador no necesita amar su creación, además de no ser necesario explicar las razones utilizadas para determinada creación. Cuando Dios creó al hombre, ¿cuál era la explicación? ¿Acaso necesitaba una? Si podemos transponer las razones, también podemos transponer nuestro apego. No debe existir una conexión mayor entre creador y criatura, lo que extingue el desequilibrio. Y a medida que el creador puede destruir su creación, la creación puede destruir a su creador. Aunque está evidente que estamos adentrándonos en un campo filosófico, creo que aún es necesario dejar claro que me refiero a una destrucción que nos equipara como fragmentos divinos, no como desechos universales. Tal vez la verdadera caminata de trascendencia sea reconocer que Dios respira en cada uno de nosotros. Estas narrativas nos llevan a reflexionar sobre el papel del autor como creador supremo. Mientras un escultor moldea su obra y un arquitecto proyecta su construcción, el autor da vida a algo intangible, una historia que puede sobrevivir al tiempo, pero el tiempo no sobrevive a una historia. Pero, ¿qué sucede cuando el autor supera los límites de su propia creación? En la literatura encontramos ejemplos muy curiosos de esta metanarrativa. Jorge Luis Borges, cuentista que nos regaló el magnífico El jardín de los caminos que se bifurcan, presenta la idea de un libro infinito donde todas las historias posibles coexisten. El autor de este libro es, en cierto sentido, un dios absoluto, capaz de explorar todas las realidades posibles. Pero, le advierto, esta posición de poder es también una posición de locura. Cómo contener la inmensidad de todas las posibilidades sin ser consumido por ellas es algo que el autor sabiamente no expresó en su obra. Como era de esperar, la filosofía no se apartaría de este debate. Regresamos a Nietzsche, con su concepto del eterno retorno. Él creía que somos, de cierta manera, autores de nuestras propias vidas, recreando nuestras historias infinitamente en un ciclo eterno. Esta visión coloca al ser humano simulando un creador, pero también actuando como un prisionero de su propia narrativa. La consciencia de ser un creador también trae un peso insuperable.
En cierto sentido, un creador de su propia civilización en el corazón de la selva africana no reconoce un creador moderno en la figura de un artista o un intelectual. Pero todas las creaciones están marcadas por el caos y la decadencia, reflejando la locura que consume a todo hombre que deseó asemejarse a Dios. El creador moderno, convencido de que representa lo divino, acaba convirtiéndose en un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper incluso las intenciones más grandiosas. El autor no solo crea historias, las vive, las conduce y reflexiona sobre el propio acto de creación. El autor se convierte en parte de una historia, dentro de una historia, dentro de otra historia, cada capa cuestionando la realidad de la anterior. El lector, al igual que los personajes, es arrastrado a un laberinto de dudas, donde la verdad se vuelve indistinguible de la ficción. Porque el hombre, cuando decide crear, se convierte en parte del medio que está en ebullición, de modo que es imposible diferenciar lo que es real. Sería, entonces, uno de los principios de lo que nos hemos acostumbrado a llamar locura. La mente humana no soporta tal esfuerzo para equilibrar las narrativas, y la historia se vuelve difusa, mientras la mente lucha por mantenerse cronológicamente en la realidad originaria. El autor, como creador divino, siempre traerá un atisbo incompleto del propósito de la narrativa. Creamos historias para entender el mundo o para controlarlo. Quizás sea una combinación de ambas. Así como los dioses de los mitos crean y destruyen mundos para alcanzar equilibrio, los autores moldean sus historias para explorar los extremos de la condición humana. Incluso los creadores más talentosos están atrapados en las limitaciones de su propia visión. Por más divinos que sean en sus narrativas, no pueden escapar de la influencia del mundo que los rodea. Sus historias están moldeadas por sus experiencias, sus creencias y, inevitablemente, por sus limitaciones humanas. Al final de cuentas, se convierte en solo un reflejo de sus propias creaciones. Desde la antigüedad, el caos ha sido visto como el opuesto del orden, una fuerza a ser domada, un enemigo a ser vencido. Pero muchos mitos y filosofías sugieren que el caos es inevitable, que sería algo necesario, es a través de él que las cosas existen de forma cronológica. Cuando estudiamos la creación que mencioné, con la corrupción de Prometeo, hablamos de un periodo de extradición de la razón humana, sobre todo cuando el caos es superado. Cuando no había orden, había una ansiedad divina, un deseo de crear, remodelando el caos en una balanza cósmica y divina. El equilibrio, la cordura y toda cosa pura y deseada por el hombre fue modelado por los ingredientes del caos. Entonces, sería correcto imaginar que la locura divina es una expresión del caos que sostiene toda la creación. El caos es el origen de todo. Antes de Gaia, Urano o los titanes, había el caos, una fuerza natural e irreconciliable que dio inicio al universo. Esta no es una narrativa solo griega. También pertenece a la cosmogonía nórdica. El Ginnungagap, el gran vacío, es el espacio donde fuego y hielo colisionan para crear el mundo. El orden surge del caos y no al revés. Pero el caos no es solo un evento histórico en las mitologías. Es una fuerza constante, siempre presente, siempre lista para desafiar cualquier sistema establecido. Pero ¿qué pasa cuando el caos no es una fuerza externa, sino interna? En la psique humana, el caos a menudo se manifiesta como duda, miedo y conflicto. Carl Jung describió la jornada del héroe como un descenso al caos interno, el inconsciente, donde debe confrontar sus sombras e integrarlas para alcanzar la totalidad. Esta jornada no es fácil, y muchos no regresan, pero aquellos que logran emerger del caos encuentran un nuevo significado para sus vidas. En términos filosóficos, el caos a menudo se asocia con el concepto de libertad. Jean-Paul Sartre, en su filosofía existencialista, argumenta que la ausencia de un propósito intrínseco en el universo es al mismo tiempo aterradora y liberadora. Sin un orden impuesto, somos libres para crear nuestro propio significado. Para aquellos que viven en un mundo gobernado por el caos, la búsqueda de significado se convierte en una lucha constante. Una lucha que no trasciende barreras, quizás porque no las necesita. El hombre siempre estará interesado en asemejarse a lo divino, pero sin realmente comprender las verdaderas reglas que se establecen dentro del juego del poder cósmico. Dios no es poderoso por la ausencia de virtudes, no por la excelencia virtuosa. El héroe no se vuelve victorioso por el descubrimiento, por la grandiosidad de su camino. Vivir la excelencia no es estar en el lugar correcto y en el momento correcto.
No existe azar cuando todas las cartas están sobre la mesa. Estas tradiciones, profundamente tocadas por la búsqueda de una espiritualidad dentro de la convivencia social, acaban creando una racionalidad cultural homogénea, infiltrándose como conocimiento estructurado sobre cuáles son los criterios para que la humanidad trascienda el cuerpo, anhelando un plano espiritual. Pero nada de esto realmente nos responde qué hace del hombre tan cercano a Dios y quiénes somos nosotros cuando nos convertimos en creadores de nuestra propia historia. Aunque la locura esté presente en gran parte de los genios que conozco, y entre ellos los mayores hombres que he conocido, creo que lo que nos hace tan divinos como los dioses que nos obligan a doblar nuestras rodillas es el hecho de que ningún dios está ante su jornada sin la capacidad de cumplirla. Lo que revela lo que hay de divino en nosotros, sea cual sea la porción, es cuán preparados estamos para soportar el peso de verdades inconvenientes, historias entrelazadas y narrativas obtusas. Los hombres siempre buscarán razones infinitas para existir más allá de los límites de la razón, muchas veces perdiendo su cordura. Entonces, quizás le corresponda al verdadero Dios entre nosotros levantarse de su trono y borrar los garabatos que la humanidad un día creyó ser su verdadera historia. Si me preguntan en el futuro qué debería hacer un mero mortal para volverse divino, no sabría responder exactamente qué conjuntos morales responderían adecuadamente. Los religiosos quizás sean los más obvios y saturados. Pero una cosa es cierta, puedo afirmar con la misma convicción de los más devotos entre nosotros. Dios no es una idea, ni un monumento reflexivo que revela nuestras fallas morales. Dios es una entidad presente en cada uno de nosotros. Quizás el proceso de trascendencia sea mucho más simple. Podemos dejar de mirar hacia arriba, mirar hacia quiénes realmente somos y cuáles nuestras actitudes revelan lo divino. Solo así tendremos la mayor de las revelaciones. Somos el reflejo de Dios, no por la luz que Él emana, sino porque no existe creador sin criatura, así como tampoco existe orden sin caos.